Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias particularmente al rector de la Universidad de Guadalajara, a Ricardo Villanueva, por su invitación, por la posibilidad de que desarrollemos este diálogo por la transformación aquí en este espacio tan bello, el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Y además, desde que nos conocimos no hace mucho, coincidimos plenamente en que la educación pública debe ser la mejor de todas las educaciones. Y al frente de la UDG, Ricardo ha hecho un trabajo muy importante, no solo de ampliar la matrícula, sino también de hacer educación de calidad, humanista, científica. Muchas felicidades, Ricardo, por este trabajo. Pero además les voy a decir una cosa, la digo cuando estoy aquí en Jalisco. Ustedes saben que yo estudié en la UNAM, ahí hice mi bachillerato en el CCH Sur, la licenciatura, la maestría, el doctorado. La UNAM me permitió dar una beca, o me dio una beca para permitirme estudiar fuera de México, que en realidad es una beca que me pagó el pueblo de México. Soy investigadora todavía del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero mi padre estudió en la Universidad de Guadalajara. Aquí se formó como ingeniero químico. Y cada vez que estoy en la UDG, pues tengo que decir que soy hija de la Universidad de Guadalajara, así que me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Una gran universidad pública. Gracias, por supuesto, al doctor Juan Ramón de la Fuente, no solamente por aceptar coordinar los diálogos por la transformación, sino por su trabajo al frente de la Embajada de Naciones Unidas y el trabajo también histórico por la defensa de la educación pública. Gracias, Juan Ramón. A Rosaura Ruiz, que con Rosaura pues tenemos muchos años de lucha, la verdad. Pero además fue secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación cuando fui jefa de gobierno y desarrolló un trabajo extraordinario al frente de la Secretaría de Educación, y por supuesto a Marta Vargas por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los presentes, pero yo quiero saludar a algunas personas en particular que no fueron nombradas. A mi amiga Claudia Delgadillo, todos saben por qué, está aquí presente con nosotros. Compañera de lucha también. A Pedro Kumamoto, que está aquí con nosotros también. Y a alguien muy especial, porque miren, no podemos estar discutiendo sobre educación superior, si no están los estudiantes. Y aquí está Zoe García, que es la presidenta de la Federación Estudiantil de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Arriba los estudiantes, las estudiantes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Ustedes saben que soy una convencida de la educación pública. Bueno, antes de eso, quiero decirles 3 cosas muy rápido. Uno, pedirles disculpas por haber llegado tarde, porque veníamos de Michoacán, de Morelia, y se nos atravesó pues algo de tránsito. Segundo, por pues la voz que traigo y tercero, por hacer este diálogo a esta hora. Seguramente todos tienen hambre, así que vamos a ser muy breves y poder rápidamente. Ustedes ya discutieron, dicen que es bueno y breve, doblemente bueno. Ustedes saben que soy una convencida de la educación pública, no solamente porque luché desde los 15 años por el acceso a la educación de los jóvenes, sino porque la posibilidad de tener un sistema de educación pública como el que tiene México, fortalecerlo todavía más, educación humanista, científica, laica, de calidad, permite resolver
muchísimos otros problemas en el país. Si hay más jóvenes que tienen acceso a la educación media superior y superior, va a haber menos violencia. Si hay más jóvenes que tienen acceso a la educación media superior y superior, va a haber más desarrollo. No por algo, el indicador de desarrollo humano en su momento de la UNESCO tenía la educación pública y el acceso a la educación pública como uno de los elementos centrales del desarrollo. No podemos hablar del acceso a la salud si no formamos médicos, médicas. No podemos hablar del acceso a la vivienda si no formamos arquitectos, ingenieros, ingenieras. No podemos hablar de la posibilidad de tener mayor inversión si no formamos buenos especialistas y trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Pero además, la educación pues es el arma de la transformación, ya lo decía Nelson Mandela. Sin educación, dicen los maestros de México, no hay transformación. Así que soy una convencida del apoyo a la educación pública. No podemos decir muchas cosas más porque ya saben que estamos en intercampaña y me tengo que cuidar mucho de lo que tengo que decir porque si no me sanciona el INE, pero esto sí lo podemos decir. Segundo, soy una convencida del apoyo al desarrollo científico, la innovación y la tecnología en nuestro país y también del humanismo. Soy científica, años de mi vida lo dediqué a la ciencia y estoy convencida que la soberanía nacional tiene que ver también con el desarrollo científico, con la innovación, con el desarrollo tecnológico, pero también con el humanismo. No solo queremos tener buenos y buenas ingenieras, ingenieros o investigación científica en biomedicina o en economía o en otras disciplinas del conocimiento humano. También queremos historiadores y también queremos filósofos que hablen sobre la cuarta transformación de la vida pública. No solamente el conocimiento es para el desarrollo científico, que es fundamental, sino también para las humanidades y para el desarrollo del conocimiento humano. Así que de las letras también, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la creatividad, de las artes, evidentemente. Así que soy una convencida de la educación superior y una convencida del apoyo a la ciencia, a la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y del apoyo a las humanidades y el apoyo al desarrollo cultural de nuestro país. Con eso se pueden dar una idea de qué viene hacia adelante. Durante años en nuestro país se cerró la puerta a muchos jóvenes a la educación y eso no se nos puede olvidar. Se generó una idea con el periodo neoliberal de que si cerrábamos el ingreso íbamos a tener mejores investigadores o profesionistas, que si cerrábamos el ingreso íbamos a tener mejores médicos, médicas. ¿Y qué fue lo que pasó después de 36 años? Pues que ahora no tenemos suficientes médicos especialistas. Pero además es un absurdo. Hay muchísimos jóvenes que no entran la primera vez a la universidad, entran la segunda, la tercera y son los mejores. No se nos olvide que a Einstein no le gustaban las matemáticas en una época de su vida. Pensar que cerrar el ingreso va a generar mayor desarrollo es una falsedad, es una falacia. Por eso lo que tenemos que hacer es ampliar el sistema educativo, el acceso. Y por supuesto, hacerlo de calidad, humanista, científico. Y en eso adquirimos algo de experiencia en la Ciudad de México. Nosotros en la ciudad, junto con Rosaura y un equipo, generamos primero una beca para todos los estudiantes de educación básica en la ciudad. Podría parecer absurdo, es decir, ¿por qué a todos los de educación básica de escuela pública? Pero antes se daban unas becas por calificación, ni siquiera por condición económica.
E hicimos una investigación y resultó que premiar por calificación a los estudiantes de 6 años o de 8 años, lo único que generó en el salón de clases fue una enorme desigualdad entre el becado y el no becado. Y en vez de que supuestamente los no becados quisieran tener mejores calificaciones para poder obtener una beca, pues lo que se generó fue una enorme desigualdad. Y por ello tomamos la decisión de dar una beca a todos y a todas, sin distinción. Por supuesto, representa una importante inversión pública, pero les puedo decir hoy que la educación básica en la Ciudad de México es mucho mejor de lo que era hace 4 años, gracias al reconocimiento de los estudiantes y el apoyo que le damos con esta beca a las familias, particularmente de escasos recursos. Eso modificó por completo la educación básica en la ciudad. Lo segundo que hicimos es crear más preparatorias, así como lo hizo la Universidad de Guadalajara, en 2 vías. Una vía, la educación formal de la preparatoria con el Instituto de Educación Media Superior, y otra con un modelo de educación a distancia. Hoy más de 25,000 jóvenes, casi 30,000 están en este modelo de educación a distancia y todos tienen una beca, igual que si asistieran, como la beca universal Benito Juárez que da el presidente. Esta educación media superior que se diseñó con otras instituciones es para la policía de la Ciudad de México, porque cuando llegamos una buena parte tenía solo secundaria. Y Rosaura creó una educación media superior especial para la policía. Y hoy los policías tienen la posibilidad de estudiar educación media superior. Pero no solo eso, jóvenes que por una u otra razón, principalmente por razones económicas, tuvieron que dejar la preparatoria y hoy trabajan, o adultos, hoy tienen la posibilidad de terminar la educación media superior. Hoy estudian más de 50,000 jóvenes en 4 años, más de los que estudiaban en la ciudad en el 2018. Y la otra es que decidimos hacer una nueva universidad o 2 nuevas universidades. Una universidad que le llamamos la Universidad Rosario Castellanos, arriba las mujeres. Y esta universidad tiene también la modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Increíblemente, o más bien era de esperarse, 70% de quienes asisten a la universidad son mujeres, porque es a quienes se les cerraron a muchas de ellas los espacios. Ayer regresaba o antier del aeropuerto de San Luis Potosí y me recibió una jovencita que atiende a los diplomáticos en el aeropuerto. Y me dijo, soy egresada de tu universidad, de la Rosario Castellanos. Y no saben qué emoción, qué alegría, qué orgullo. Esa joven le pregunté, había querido estudiar en la UNAM, había querido estudiar en el Poli, quiso estudiar en la Universidad de la Ciudad de México y en otras universidades. Su única opción era estudiar en una universidad privada, que está bien que existan, pero no pueden sustituir a las públicas. Y me dijo, es que al final, después de pasar por distintos lugares, me quedo con la Universidad Rosario Castellanos. Hoy la Universidad Rosario Castellanos, 80% quieren entrar como primer ingreso, es opción de primer ingreso. Y tenemos algo muy especial, no hay examen de admisión. Y dirán algunos, ¿cómo es posible que no haya examen de admisión? Hay un curso propedéutico y tienen toda la posibilidad de llevar 7 veces el curso propedéutico y elegir de acuerdo al espacio si es presencial, semipresencial o a distancia. ¿Ustedes creen que en la universidad la rectora ve alguna diferencia del que entró por primera vez pasando el curso propedéutico del que entró en la 7ª vez? No. No hay diferencia ni siquiera estadística. Y la posibilidad de tener acceso a la educación superior
hoy de 50,000 jóvenes que antes no tenían esa posibilidad. Les puedo asegurar que construye una mejor ciudad y que construye un mejor país, pero además a un joven se le dice, por primera vez, aunque ya hay otras experiencias como la Universidad de la Ciudad de México que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, y otras experiencias como la UDG y otras universidades públicas, lo peor que se le puede decir a un joven no solo es nini, sino rechazado. Un joven que recibe el calificativo de rechazado, imagínense lo que significa en la perspectiva de vida. No, nosotros necesitamos seguir ampliando la educación superior. Con los datos que dio aquí Ricardo y la media superior, fortalecerle la educación superior. Con los datos que dio aquí Ricardo, lo que estamos generando es más desigualdad cuando no tenemos más acceso a las universidades. Así que si queremos igualdad, si queremos paz, si queremos la construcción de un México próspero y con justicia, pues tenemos que dedicarle a la educación pública, desde la educación inicial hasta el posgrado, y que sea verdaderamente gratuito, incluyente, humanista y científico. Y digo desde la educación, ya me tardé mucho, dije que iba a ser breve, pero digo desde la educación inicial, porque está muy pervertida esta idea de las guarderías, de las estancias infantiles. Guardería, yo fui a la guardería desde los 8 meses, una guardería del ISSSTE, porque mi madre siempre trabajó, y creo que que fue bastante productivo haber asistido a un espacio de socialización. Pero ya no debemos llamarles guarderías, porque no es para guardar a la primera infancia. Tenemos que llamarle educación inicial, porque está más que demostrado que desde los primeros meses de vida son meses de formación, evidentemente de amor, de protección por encima de todo, pero también de educación. Así que pienso que desde la educación inicial hasta el posgrado necesitamos seguir construyendo un México con educación en nuestro país, educación pública. Lo segundo es que les decía que soy una convencida de la investigación científica, tecnológica, de la investigación y el desarrollo de las artes y del humanismo. También tuvimos una experiencia en la Ciudad de México. Fíjense que el Sistema Nacional de Investigadores tiene sus grandes virtudes, pero permítanme decirlo, y me atrevo a decir esto porque fui miembro del Sistema Nacional de Investigadores muchos años. Tiene un esquema que tienen que discutir los propios investigadores, no es algo que se puede imponer desde afuera, tiene que ser una discusión interna en las universidades, en donde se premia mucho el esfuerzo individual. ¿Cuántos artículos publicaste? ¿Cuántas patentes generaste? Y poco se promueve la investigación colectiva. Mi madre, el esposo de mi madre se dedican a la investigación en medicina, y ahí hay una gran experiencia de cómo los grupos colectivos generan mucho más conocimiento. Nosotros en la Ciudad de México, que hoy está en la Ley General de Educación Superior, creo que se llama así, generamos estos grupos que le llamamos ECOS, para distintos temas de investigación, desde los temblores locales, los microsismos que se generaron en la Ciudad de México cuando llegamos, y que lo primero que dijimos es ¿qué tanta probabilidad hay de algo más grave? Pues sencillamente juntamos a científicos, sismólogos, geólogos, geofísicos, de distintas instituciones de educación superior, de la UNAM, del POLI, del Instituto Tecnológico
Nacional de México, de universidades de otros estados de la República, y generamos recursos para poder instrumentar la ciudad, porque pues para poder tener conocimiento había que instrumentar. En 4 años se generó una cantidad de conocimiento por el trabajo colectivo que se desarrolló impresionante. Antes había un sismo, un microsismo, y nadie sabía de qué magnitud era. Hoy sabemos de qué magnitud es, pero no solo eso, sino se está haciendo una investigación muy profunda sobre algo que antes se sabía muy poco. De igual manera, los sismos que venían del sur-sureste de México, pero igual sobre educación superior. Fueron al final, ¿cuántos? ¿Pero cuántos grupos ecos se hicieron? 30 redes de investigación de distintos temas. ¿Y a qué se dedican? Pues a resolver problemas de la ciudad, porque en este caso es de la ciudad. Pero yo estoy convencida que necesitamos que esa investigación tan rica, tan importante, que se desarrolla en las universidades en nuestro país, tiene que estar vinculada con el gobierno también, con el sector productivo, sin financiar al sector productivo como se hacía antes, que era una barbaridad, pero sí que nos permita construir este desarrollo nacional en donde la ciencia también es un elemento fundamental. Así que algo de experiencia adquirimos y creemos que este esquema de trabajo coordinado debe ser sumamente importante en distintas áreas del conocimiento. Cierro con lo siguiente. Cuando tenía 15 años, participé en un movimiento estudiantil. Entré al CCH Sur y con otros compañeros y compañeras que tuvimos el privilegio de entrar a la preparatoria, no les digo cuándo, ya lo pueden ver en Wikipedia, no había tantos programas de educación media superior. Y entonces los jóvenes que no habían entrado hicieron un movimiento, el movimiento de rechazados. Y desde el Colegio de Ciencias y Humanidades decidimos apoyar a los jóvenes, porque era absurdo que un joven que quería estudiar la preparatoria no tuviera el derecho a estudiarla. Y después, ustedes saben, en el 86, 87, ahí sí ya dije el año, participamos en un movimiento estudiantil muy importante, el del Consejo Estudiantil Universitario. Y ahí se decía por parte de la autoridad y por parte del gobierno, iniciaba el neoliberalismo en México, que los estudiantes deberían valorar la educación y que valorar significaba pagar por la educación, que era más barato comprar un dulce que estudiar la educación superior. ¿Y qué dijimos entonces los estudiantes? Y ganamos esa lucha con un diálogo público, y por eso pongo diálogo, con un diálogo público con la autoridad universitaria. La educación es un derecho, no es un privilegio y no es una mercancía. Y eso está establecido hoy completo en el tercero constitucional. Así que defender la educación pública significa defender la Constitución. Desde entonces lo pensaba y lo sigo pensando. La educación pública es un derecho, no es una mercancía y no es un privilegio para quienes las puedan pagar. Muchas gracias a todos y a todas los que participaron en este diálogo por la transformación y que viva la educación pública.